24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado una moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor.
Bueno, ante el escándalo de fariseos y escribas, porque Jesús acogía y comía con pecadores, el Señor les responde con 3 parábolas. La primera era del pastor que, teniendo muchas ovejas, 100, pierde una y no se da descanso hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra no la castiga, sino que todo contento se la carga en los hombros. La devuelve al rebaño y exultando de alegría esa alegría la comparte con amigos y con vecinos. La segunda es la mujer que pierde una de las 10 monedas y se afana en buscarla hasta que la encuentra y comparte luego la alegría del hallazgo con sus amigas. Tanto en el caso de un animal, la oveja, como de un objeto, la moneda, ambos de valor para sus dueños, tal valor mueve a ambos a la búsqueda y luego comparten la alegría con amigos y vecinos. La tercera parábola no trata ya ni de objetos ni de animales, sino de hombres, más aún, de la relación de padre e hijo. El padre no ha perdido un objeto de gran valor ni un animal preciado, sino nada menos que al hijo. Aquí emerge de lleno el tema fundamental de las parábolas que presenta San Lucas. La parábola, es decir, es en ellas donde más se ve la misericordia y el perdón de Dios. Y ya en la introducción a esta parábola del Padre Misericordioso, que más conocida es por el nombre del Hijo Pródigo, a propósito de la alegría del hallazgo de lo que había perdido, oveja, moneda, les dice a los falsamente rigoristas. Digo falsamente rigoristas porque el rigor de ellos no era el de la ley de Dios, sino de sus propios corazones duros y fríos. Digo, les dice a aquellos fariseos y escribas que análogamente la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo menor de la parábola le pide al padre la parte de herencia que le corresponde y decide partir a un país lejano. Es la metáfora, ¿no? La imagen de quien con los dones que Dios le ha dado se marcha. Parte lejos de Dios, no para que esos dones den frutos, sino que les despilfarra, hace mal uso de ellos. Quiere, como se suele decir, hacer su vida. Yo quiero hacer mi vida, ¿no? Y la va perdiendo en cambio. La derrocha en vanos y pecaminosos placeres mundanos. Siguiendo por ese camino, que es de espejismos, su vida ha de ser una vida perdida. No puede seguir viviendo así, no tanto porque haya recapacitado y revierta su conducta totalmente errada, sino porque las circunstancias le son adversas. Primero, derrocha toda la fortuna, en la propia experiencia amarga del mal. Al final el mal se cobra su cuenta, le pasa factura, como se suele decir. Y luego viene encima una gran carestía sobre aquel país, una hambruna. Alguien diría que entró en desgracia, sin embargo no es así. ¿Cuántas veces? Mira, cayó en la desgracia. No, ha sido una gracia. Es todo lo contrario, porque es recién entonces que ve su miseria, ve que está reducido a sobrevivir miserablemente, ni siquiera entre otros como él, sino entre los puercos. Teniendo en cuenta que el cerdo para la religión judía era un animal, y lo sigue siendo, un animal impuro, era vivir en la impureza ritual, sí, pero reflejo de la impureza del alma en esta parábola, ¿no? El padre no parte, eso también llama la atención, no parte en busca del hijo, pero sí, eso sí, lo espera. No deja de otear hacia el horizonte para ver si regresa. El padre, pese a haber sido herido en su amor por ese hijo ingrato, que da por muerto a su padre, no deja de amar al hijo y de anhelar su regreso. Como imagen de Dios,
no se interpuso a la elección del hijo cuando éste se marchó, sino que respetó su libertad. Ante la miseria y la abyecta impureza, siente el hijo menor nostalgia de la casa del padre. La inanición lo decide a regresar. Vuelve no tanto, por el dolor infligido al padre, sino por la necesidad de salir de aquella miseria. De todos modos, reconoce su falta, porque le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuando pronunció esas palabras, el padre ya lo había perdonado. Le bastó verlo, ver en qué estado regresaba para alegrarse hasta las lágrimas y recibirlo con miles de besos. Un alma perdida, que extravió su camino y corre peligro de muerte eterna, cuando se arrepiente y se convierte, o sea, cuando busca a Dios, que es dejarse encontrar con Dios en realidad, o por Dios, cuando no lo rehúye, sino que cambia su rumbo y regresa a Él, es decir, se convierte, es motivo de gran alegría en el cielo. Dios no recrimina ni exige, atención, no recrimina ni exige la perfecta contrición para perdonar. La perfecta contrición es un bien para el que pide perdón, porque así se le cancela la culpa y la pena. Pero Dios para perdonar no exige eso. Le basta que haya sido la necesidad, el peligro, el miedo para recibir al Hijo que derrochó sus gracias, que despilfarró el don de su vida para aceptarlo, para acogerlo en su misericordia. Porque a menudo son esas situaciones la causa del principio del camino del retorno. Adán se vio desnudo de la gracia, en la mayor de las miserias, y trató de ocultarse de Dios. Pero Dios lo llamó, lo sacó del escondrijo para preguntarle dónde estaba, dónde se había perdido. Adán, el hombre, el hijo menor de la parábola, se alejó de su creador. Y entonces Dios, antes de salir a buscarlo, porque muchísimo camino había hecho el hombre lejos de Dios, lo llamó desde su corazón. Y llegó el momento en que decidió pedirle a su hijo muy amado que fuera a la búsqueda de sus hermanos y que diera su misma vida para que regresasen a él. El hombre vuelve y el mismo Dios organiza la fiesta. Es el padre de la parábola que da un banquete y le devuelve la dignidad al hijo que despilfarró sus saberes, que hizo de su vida un fracaso. Lo viste con la mejor túnica, le pone un anillo al dedo, lo calza, porque estaba harapiento, sucio, descalzo. Lo reviste con la gracia que había perdido, lo envuelve con su amor, lo limpia con su perdón, cubre la miseria del Hijo con su misericordia. Así es nuestro Dios. El Dios que amó tanto al mundo, que nos dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no se complace en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Así habló Dios en otro tiempo, por boca de su profeta Ezequiel. Las primeras dos parábolas nada nos dicen acerca de la reacción de los amigos y vecinos de la mujer y del pastor. Probablemente alguno no se haya alegrado. Es típico del envidioso no alegrarse ante el bien del otro, más bien entristecerse por ello. Esto lo he visto. Y uno más lo habrá visto. Un gran pecador se convierte, Dios le regala grandes gracias, tal vez carismas, y nos faltan quienes digan, a ver cuánto le dura su conversión. Qué feo. Decía que no sabemos cuál fue la reacción de los amigos del hombre que recobró su oveja o de la mujer que encontró su moneda. En cambio, sí conocemos la reacción del hermano en la última parábola. No era envidia lo suyo, sino celos. De cualquier modo, no se trataba de un sentimiento bueno. En lugar de alegrarse, se enojó, tenía rabia, no quería participar de la fiesta. Y todos esos sentimientos negativos estaban disfrazados de falsa justicia. No es su hermano, sino tu hijo. Así le reprocha al padre, indignado porque para él y sus amigos nunca había hecho fiesta.
En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre lo hace recapacitar, porque ese hijo suyo es tu hermano. Le dice, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. La rabia, la indignación, los celos, le habían cegado al punto de no darse cuenta, este hermano mayor, que él había sido siempre favorecido de la cercanía y de la protección de su padre. Si por una parte debemos esforzarnos venciendo nuestros malos sentimientos y nuestras ideas de justicia para ser misericordiosos, por la otra debemos no dejar de agradecer y alabar la misericordia de Dios. El Señor le decía a Santa Faustina Kowalska, no es necesario hacer grandes peregrinaciones para encontrar mi misericordia. Basta ir a la fuente de la misericordia, la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Jesucristo, todo Jesucristo en cuerpo y alma humanos y en divinidad de Dios verdadero, Verbo eterno, encarnado en María, unigénito Hijo del Padre. Es Dios bendito y lleno de compasión que espera al Hijo, querido por la vida y por sus propias decisiones, lo abraza y lo cubre de su amor, porque Él sí que es pródigo, pródigo en misericordia. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.